La consideración de la palabra del Señor de este momento está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Por razones de tiempo, leeremos solamente del versículo 16 al 20, aunque está basado hasta el versículo 30. Leamos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tome su lugar. La villa de Nazaret en los tiempos del Señor era muy pequeña. Hoy día, sin embargo, es una gran ciudad que se ubica en la Baja Galilea, a 37 kilómetros de la costa, en dirección directa de la ciudad de Haifa. Su población está compuesta de judíos y árabes. En los tiempos del Señor era pequeña y pobre. No sorprende si no entendemos el dicho de Natanael, cuando Felipe, su conocido, le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nezer es la palabra hebrea de la cual viene Nazaret, pero en ese lenguaje poliédrico que es el hebreo, el nombre es vástago, es raíz, y a la vez quiere decir despreciable. Pero también dice la Escritura que el Señor llegó después de un tiempo a Nazaret, donde se había criado, y en una reunión sabática en la sinagoga del lugar le entregaron el libro del profeta Isaías. Este libro, que por la obra de preservación del Espíritu Santo, un ejemplar completo del libro de Isaías fue encontrado en el año de 1947 allá en Qumran, y hoy está en el Museo del Libro en Jerusalén. Y lo asombroso es que aquel manuscrito y el libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia casi no tiene ninguna variación. Ese mismo libro que usted lee, el Señor se levantó y leyó el capítulo 61, 1 al 4. Cuando terminó de leer la maravillosa lectura, el Espíritu del Señor está sobre mí, y cuando describe en la lectura las facultades y las encomiendas del Mesías, se asombraron sus paisanos. Pero la lectura que ya no hicimos dice que después del asombro vino el enojo. Qué reacción tan injusta, porque quisieron matar al Señor. Si ese lugar
Ahora no lo sabemos, pero en las afueras de Nazaret, Nazaret está en una zona montañosa, en una de sus calles se asciende hasta determinado sitio que hasta el día de hoy se conoce con el nombre del Despeñadero. La tradición marca, eso no lo sabemos, no lo podemos con exactitud precisar, pero la tradición marca que desde ahí quisieron arrojar al Señor después de que hubo leído esta porción del libro de Isaías. ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué quisieron matarlo? El elemento que escandalizó a los habitantes de Nazaret fue la afirmación que el Señor hizo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La porción que leyó atestiguaba la personalidad del Mesías, las facultades y la actividad que él realizaría. Ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ungido para sanar a los quebrantados de corazón, ungido para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ungido para poner en libertad a los oprimidos, ungido para predicar el año agradable del Señor. Esto fue lo que los encolerizó. Porque usted vaya al libro de Isaías, busca el capítulo 61, y en el capítulo 61, en el libro de Isaías dice: el día de venganza del Dios nuestro. Y el Señor lo cambia por el año agradable del Señor. Todos sabemos que hay cambios, incluso justificados, que provocan en algunos enojo. Hoy la hermana preguntó que si el santuario va a ser remodelado y decimos que sí, y ya dijimos que posiblemente tenga que ser cambiado el altar, y yo estoy seguro que algunos se van a enojar por esto. Los nazarenos se enojaron porque el Señor cambió la frase el día de venganza por el año agradable del Señor. Los judíos entendieron bien lo que estaba diciendo el Señor, y conforme a su costumbre y conforme a su reverencialidad por la palabra de Dios, inclusive ellos se lavan las manos para leer la Biblia. Cualquier palabra que trastoque el sentido de lo que ellos creen, para ellos significa una agresión. Y de inmediato, tal cosa debe ser reprimida. Esto fue lo que impactó el corazón de sus paisanos. ¿Cómo? Un simple carpintero ahora va a venir a cambiar lo que siempre hemos creído. Pregunta concretamente: ¿qué es lo que cambia el Señor Jesús al texto del profeta Isaías? Ya lo dijimos, pero trataremos de explicarlo. Cambia la frase que habla de venganza, porque venganza significa cobrar la afrenta. Y si alguno en aquel tiempo y en este también ha recibido afrentas, es el pueblo judío. En aquellos años eran dominados por los romanos.
En este tiempo todavía está fresca la Shoah, holocausto, que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. En el tiempo del Señor ellos querían venganza, cobrarse la afrenta, desquitarse. Ellos que durante años habían recibido humillaciones, esperaban que el Mesías cobrara todas las afrentas recibidas. Pero el Señor Jesús no habla de venganza, habla de gracia, habla de misericordia, habla de bienaventuranza. Él está presentando en ese momento a los asistentes de la sinagoga de Nazaret, lógicamente, un perfil diferente de Dios, no el Dios que creían los nazarenos, sino un Dios maravilloso, amante, perdonador. Y esto es lo que también nosotros tenemos que considerar en esta hora. El contacto que por nuestro ministerio nos permite tener con mucha gente nos lleva a veces a escuchar cosas muy interesantes. Las personas que sufren una enfermedad o que están viviendo en algún problema nos dicen esto: ¿por qué Dios me castiga con esta enfermedad, con este problema? Cuando muere un ser querido, dicen: ¿por qué? ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi hijo? Y todavía más dicen: ¿por qué un Dios tan poderoso y amoroso permite que nos pasen estas cosas? Estoy seguro que en algún momento nosotros hemos pensado de manera igual. Primero, Dios no manda desgracias a sus hijos en respuestas a sus conductas equivocadas. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si pensamos que Dios envía castigos, tenemos que decir que sí, en un Dios justo cabe la posibilidad de una acción semejante. Pero no cometamos el error, la equivocación, de pensar que Dios siempre actúa castigando a la gente. La castigará en su momento si no se arrepienten. Pero si yo creo que mi ser querido murió por un castigo, entonces estoy equivocado y de esa forma no me puedo relacionar con un Dios que es espíritu infinitamente perfecto. Amén, gloria a Dios. ¿Qué acaso no sabemos que es lento para la ira y grande en misericordia? Entonces, amados hermanos, es conveniente, sin tener estudios profundos de la Sagrada Teología, que comprendamos quién es Dios, qué puede hacer Dios por mí y por mi familia. El Señor Jesús presenta ciertamente un Dios justo. Él castigará al impío. Pero ante aquella audiencia,
en su tiempo y ahora para nosotros, Él lo que está anunciando como punto fundamental de su función de Mesías es, escúchalo bien, un año de misericordia, un año de gracia, un año de benevolencia. Después sin duda vendrá el juicio, pero si hay gracia, si hay perdón, entonces el tiempo es para que aprovechemos el tiempo de gracia y de perdón. Ahora, ¿qué significa? Que Dios es un Dios justo. Ya hicimos la alusión, pero ¿acaso Dios será justo cuando castigue solamente a los malos y bendiga a los buenos? Y otra vez, si ese concepto tenemos acerca de la justicia de Dios, le diré que no es el concepto correcto. Tenemos que pensar de Dios como el ser infinitamente perfecto, no imperfecto. Y conforme a lo que el Señor está proclamando allá en Nazaret, sí afirmamos que Dios es un Dios justo. Pero ¿sabe usted por qué afirmamos que Dios es un Dios justo? Porque justifica. Aleluya. Dios justifica al hombre pecador, a la mujer pecadora como Ramona. Dios justifica al irredento, al vicioso, al perverso, al que ni lo ama ni lo busca. Dios es justo y perdonador. Y Dios es justo porque puede hacer del hombre y de la mujer pecadora nuevas criaturas. Y lo hace mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y lo hace mediante el poder del Espíritu Santo que llega a lo más recóndito del corazón del hombre pecador, de la mujer pecadora. Sí, aleluya. Y lo redarguye. Dios es justo porque transforma a los hombres en hijos suyos, porque los corazones de roca los hace corazones de carne. Los drogadictos son transformados. Y lo maravilloso es que cuando Él justifica al impío, los abogados pueden con argucias liberar a un criminal. Pero cuando Dios justifica, es como si el infractor nunca hubiera pecado. La verdadera justicia no es la que castiga. Con todo respeto al maestro Sergio García Ramírez, con su proyecto de las cárceles abiertas, pero la cárcel no rehabilita. La cárcel remite a prisión al pecador, y en la cárcel pocos cambian, solo cambian aquellos que reciben el mensaje de un Dios justo que transforma. Entonces la justicia verdadera es la que transforma vidas miserables a vidas nuevas. Y esto es lo que el Señor Jesús proclamó allá en Nazaret y proclama ahora. Hay un soneto que muchos lo atribuyen a Fray Luis de Granada, a Juan de Ávila, a Miguel de Guevara, a Fray Luis de León. Creemos que es anónimo, pero es un soneto muy bello del tiempo de oro de las letras españolas. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido.
ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El Señor Jesús nos presenta el Dios justo, en el cual debemos refugiarnos, al cual debemos llegar en este momento, al cual debemos adorar en este instante, porque Él dice: con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quiere usted acercarse al Dios justo en este momento? Sin ningún temor, sin ningún temor. El impío será castigado sin duda si no se arrepiente, pero los que nos hemos arrepentido podemos decir: Abba, Padre, acérquese. Dios es justo, y es justo porque le ama, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos al Señor Jesús.